Ahí está. Ahí está grabando. Ahí está. Gracias. No sé quién introduce. O sea, si tú ahí o no. ¿Cómo digan? Ya estamos listos para ver. A ver. Pero ábranse la cámara. Y a ver qué se toma. Ya. Bueno, sigues y gente en la reunión de Zoom, vamos a empezar la charla vocacional de ingeniería civil en sus tres menciones. Lo dejamos aquí con los profes invitados y espero que hola, la sala. Bueno, más de 2 personas. No sé si en la casa se ven la presentación. O me ven a mí. ¿Ven la presentación? se ve. ¿Sí? Ya. Perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alberto de la Fuente, yo soy académico del Departamento de Ingeniería Civil por el área de Recursos Hídricos y Medio Ambiente. Está también Felipe Ochoa, que él es de Estructuras, Geotecnia y Construcción, y Marcela Monizaga, que es de Ingeniería de Transporte. Y esas de ahí son las 3 diferentes menciones que se entregan en el Departamento de Ingeniería Civil. Cuando ustedes entran en el departamento, van a salir con el título de ingeniero o ingeniera, ya está reconocida la diferencia de género hace harto rato, civil y nada más. Pero para poder llegar a ese título hay diferentes caminos, y son en particular estos 3 caminos. Se pueden ir por el lado de estructura, geotecnia y construcción, hidráulica, sanitaria ambiental o transporte, que físicamente están en diferentes pisos ahí arriba en el edificio de hidráulica, o mal llamado edificio civil. ¿Ya? Bueno, de eso en la presentación, de lo que vamos a estar hablando. Lo primero es un poquito de historia. El departamento se creó en 1965. Y en general nosotros estamos abocados a aportar soluciones a problemas de ingeniería que son relevantes para efectos del país. Eso es más bien un tema de tradición, y si bien el departamento propiamente tal se creó en el 65, la carrera de ingeniería civil es de la primera que se comenzó a ofrecer acá en la facultad. Inicialmente creo que eran 4, estaba arquitectura, diseño, ingeniería civil, ingeniería de minas. ¿Ya? Y después con el tiempo fueron apareciendo todas las otras carreras que constituyen lo que es el departamento, o sea, lo que es la facultad acá en la Universidad de Chile. Es una carrera que tiene diferentes menciones. En general, la estructura, ustedes van a pasar por el plan común de toda la carrera, de la facultad. Después, una vez que entren a la carrera, tienen el plan común de ingeniería civil, donde hay un pool de ramos que son obligatorios para todas las personas que salen del departamento. Y al final aparecen con lo que es la especialidad, donde ya toman ramos que son específicos propiamente tal de cada una de las menciones. Esta división no es tanto, antes era como bien clara, en cuarto sacaba plan común de civil y en quinto comenzaba la especialidad. Ahora con el nuevo cambio de malla hay un traslado donde hay una buena cantidad de ramos que son propios de la especialidad, que se comienzan que tendrían que comenzar a tomarlo por allá por cuarto año, ¿ya? Pero se mantiene más o menos la estructura, y después de esto, bueno, aparece toda una serie de posgrados y postítulos que eventualmente ustedes podrían estar interesados o interesadas de seguir en el departamento. Cosas importantes: ceremonia de casco, entrega de casco. Eso es un hito importante que tenemos dentro del departamento. Una vez que pasan la práctica de topografía, que sería la práctica 1, eso estoy hablando en condiciones sin pandemia, porque ahora está un poquito complicado, ¿ya? Pero una vez que pasan la práctica de topografía, donde ahí efectivamente se sabe quién entró al departamento, tenemos la ceremonia de entrega de casco, donde a cada uno de los estudiantes que pasan esta práctica de topografía se le entrega el casco blanco, que vendría a ser como un distintivo de lo que es la ingeniería civil. Hay mucho debate en términos del casco blanco, porque, como verán, la ingeniería civil tiene diferentes áreas, no necesariamente está asociada a la construcción, pero innegablemente, sí, hay algo que todo el mundo hace, y que hasta yo me he tenido que poner en algún minuto algún casco para entrar en algún tipo de faena, obra o lo que sea, ¿ya?
y es algo distintivo que se le entrega, y en general es una instancia que es muy apreciada y muy querida por los mismos estudiantes que estamos tratando de revivirla ahora en marzo, en condiciones que todos ya conocemos. En términos de infraestructura, el departamento está situado en el edificio de hidráulica, como les decía, o mal conocido como edificio civil geofísica. Ahí está el laboratorio de hidráulica, que fue construido en los años 60 y algo, desde hace mucho tiempo, y de hecho todavía sigue el laboratorio de hidráulica. En ese mismo edificio, por el lado derecho, está todo lo que es ingeniería civil, están los diferentes pisos. En el primer piso está administración, en el segundo piso hay salas de estudios para los estudiantes y computadores, que se pueden ocupar, de hecho están habilitadas ahora, para los estudiantes de civil, pueden ir a trabajar allá. Tenemos una biblioteca que es propia, y hay una serie de laboratorios e instalaciones que se pueden estar ocupando. Está el laboratorio de hidráulica, el laboratorio de geotecnia, que está por el lado de IDIAM, el laboratorio de estructura, que está en civil, a la izquierda. Hay un laboratorio de transporte, que está en el quinto piso. Está el laboratorio de geodinámica de procesos, que está por atrás. Hay un laboratorio sólido. Entonces, en general, nosotros tenemos bastante conexión con trabajo con las manos en la masa, ¿ya? Eso es algo que nos caracteriza a nosotros en ingeniería civil, que si bien tenemos un bagaje teórico importante, sabemos y entendemos lo que estamos haciendo, también es muy importante para nosotros la materialización de las cosas que nosotros estamos haciendo, ¿ya? No solamente quedarnos en la teoría, sino que comenzar a aterrizarlo y terminar con la construcción de edificios como el que estamos ahora, ¿ya? Edificios o sistemas en general de cualquier tipo, ¿ya? En términos de estructura, no sé si Felipe puedes estar hablando, también meter la cuchara. Esta es una de las 3 menciones del departamento. En general, las cosas que se hacen en estructura, estamos hablando de diseño, de estructura, construcción y geotecnia. ¿Alguien sabe lo que es la geotecnia? ¿No? Ya, una estructura es un edificio, digámoslo así. Para construir un edificio, yo necesito preocuparme de qué es lo que está pasando hacia arriba, pero también me tengo que preocupar de qué es lo que pasa hacia abajo, donde son las fundaciones. ¿Ya? Todo lo que es los pilares, la construcción incluso ahora estamos bajo el nivel de tierra. Hay una parte súper importante para efectos de la construcción, no solamente de edificios, sino que también en términos de puentes, en términos de cualquier tipo de infraestructura, que hay que preocuparse tanto hacia arriba como hacia abajo. Y todo lo que es abajo, el jugar con tierra, digámoslo así, es lo que se conoce como geotecnia, ¿ya? La construcción es probablemente lo que es la construcción, y estructura hace referencia más bien al diseño estructural del sistema en términos de vigas, puentes, interacciones, etc. Entonces, para estar trabajando en temas de diseño y construcción y mantenimiento de infraestructura, planificación y dirección de proyectos, eso es súper importante. O sea, la parte técnica la van a estar viendo durante los primeros 5 años de egresados o egresadas, y de ahí en adelante van a caer en algún tipo de cargo de jefatura o de toma de decisiones, y van a comenzar a dirigir proyectos, ¿ya? Así que es una parte súper importante, no necesariamente de estructura, sino que también en general de todo el civil. Estudios de suelo, como decía, inspección técnica de obra, peritajes, análisis de fallas estructurales. Cuando se caen los edificios hay que saber bien por qué se cayó un edificio, sobre todo en un país como Chile, que es sísmico. Hay que saber bien por qué se cayó el edificio para hacer las modificaciones de la norma necesarias para que no se vuelvan a caer más edificios. Análisis computacional de proyectos, ensayo de laboratorio, estudio de producción sísmica y elaboración y planos y su materialización. En general, eso es lo que a grandes rasgos uno podría decir de que lo que hacen ingenieros e ingenieras civiles con la mención estructura, construcción y geotecnia, ¿ya? Aunque no es tan drástica la diferenciación, porque yo tengo muchos compañeros que desde el área hidráulica terminaron trabajando en construcción, ¿ya? Hay una interacción muy importante, no es algo estanco, como yo les dije en un principio. La gente que sale acá es ingeniera civil a secas, ¿ya? La mención es cómo nosotros entramos a la ingeniería civil, pero somos ingenieros y en principio estamos capacitados para hacer todo. En el área de hidráulica sanitaria y ambiental, estamos trabajando en temas de adaptación y mitigación, sobre todo temas de cambio climático, agua, ¿ya? Producción de agua potable y tratamiento sanitario. Si llega a colapsar la civilización, la última persona que va a perder trabajo va a ser el ingeniero sanitario que está en la planta de producción de agua potable. Puede fallar todo menos el agua potable, ¿ya? Así de importante es, o sea, no hay nada más estable que la producción de agua potable, ¿ya? Y hay muchos colegas trabajando en ese lado. Todo lo que es el diseño de redes de distribución de agua potable y de recolección de agua servida,
manejo integrado de recursos hídricos, eso es fundamental. Cuando estamos frente a un fenómeno de escasez hidráulica de recursos hídricos, y esa escasez puede ser tanto en cantidad como en calidad. Yo puedo tener, por ejemplo, en el mar, hay mucha agua, pero tiene una mala calidad desde el punto de vista de que no se puede tomar. Entonces hay que pasar por un proceso de potabilización de agua de mar, y ahí entra, es importante todo lo que es la calidad del agua. El estudio de crecidas, para ver si que zonas se inundan o no se inundan, el estudio de determinar zonas de urbanización de ciudades, por ejemplo, cuando se inundó Copiapó en 2015, ahí tuvo que haber todo un cambio del plan de regulador, y para eso se requiere un estudio de crecida para ver qué zonas van a ser las más propensas a inundarse de la misma ciudad y qué otras zonas no. Temas de producción de energía, sobre todo por el área de hidráulica, de ingeniería de electricidad, hidroelectricidad, y estudio en general de todo lo que es el ciclo hidrológico. Entonces son algunas de las cosas que termina trabajando profesionalmente. Y finalmente, en el área de transporte, sistemas de transporte, movilidad sustentable. Ahí estamos hablando no necesariamente de autos y buses, sino que aparece con fuerza todo lo que es el transporte en bicicleta u otro tipo de modos, y caminando también. Otro tipo de modos de transportarse, todo lo que es economía, el valor del tiempo y una serie de otras cosas. Una variable importante del transporte es cuánto vale el tiempo, ¿no? Que ahí aparece, no sé, Sergio Jara, que es uno de los académicos de allá que estudia y puede filosofar mucho rato acerca de cuál es el valor del tiempo. ¿Cuánto vale un minuto? Bueno, pregúntale a Sergio Jara, ¿ya? Todo lo que es logística, modelación, transporte público, como decía, y transporte caro. O sea, cuando se está hablando de transporte, es transporte de cosas, y esas cosas pueden ser humanos, pueden ser vacas, pueden ser cajas, puede ser lo que sea, container, etc. No necesariamente se traduce en lo que es la ciudad, sino que también todo lo que es transporte interregional y también eventualmente transporte internacional, ya sea por avión o por carga. Trenes, etc. De hecho, sin ir más lejos, Justicia Espada, ¿son nombres? Ella era transportista. Trabajó mucho tiempo en ferrocarriles del Estado. ¿Ya? Y ahí, en general, contarles, el perfil de egreso es lo que es como el documento oficial que existe por parte, el compromiso por parte de la universidad, para decirle, mire, todas las personas que salgan de esta universidad con este título profesional van a ser capaces o competentes para una serie de cosas, donde ahí las cosas que son importantes para efectos de ingeniería civil es un profesional que es capaz de conseguir, diseñar, gestionar e implementar obras y sistemas de ingeniería. No necesariamente obras, sino que cuando estamos hablando de sistemas de ingeniería también aparece, por ejemplo, sistema de transporte, que no es una obra, sino que es algo que está compuesto por varios elementos que interactúan y que tienen un cierto propósito. Todo eso ahí es un sistema de ingeniería que se diseña, un sistema de tratamiento de agua que también se diseña y se ve como se opera. Y apareció con fuerza todo lo que es la perspectiva sistémica y sustentable, no queda no solamente en el punto específico, sino que tratar de ver el problema más macro, sin olvidarnos de los detalles que son fundamentales, pero tampoco olvidarnos del contexto general en el cual se están desarrollando las obras y los sistemas de ingeniería. Bueno, a partir de un dominio de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, que son todos los ramos que tienen plan común y en el plan común y de la carrera, ciclo formativo, y aparecen de nuevo herramientas de gestión de proyectos y análisis de sistemas de ingeniería. Como les dije, los primeros 5 años ustedes van a estar cubicando, a partir de los 5 años van a comenzar a dirigir proyectos, hacerse cargo de personas y hacer otras cosas que también forman parte de las cosas que se supone que ustedes van a salir sabiendo de ingeniería civil. Áreas de desarrollo. Primero, está apareciendo con fuerza todo lo que son los objetivos de desarrollo sustentable. Eso es un punto que estamos tratando de alinearnos, de ser más explícito esa fusión entre lo que es la formación de ingeniería con los objetivos de desarrollo sustentable, cualquier tipo de objetivo, todos los objetivos de desarrollo sustentable, nosotros de alguna manera podemos participar. Sin ir más lejos, en el ODS 1 que habla de poner fin a la pobreza, por lo menos la pobreza extrema, uno de los puntos principales es hacerse cargo de los desastres. ¿Ya? ¿Y quién se hace cargo de los desastres? Acá en Chile tenemos desastres muy recurrentes, pero funcionamos bien, los terremotos. ¿Ya? Funcionamos bien. Y por lo tanto, eso, las condiciones que tenemos nosotros acá en Chile desde el punto de vista de ingeniería sísmica son muy diferentes a las que existen en Haití, donde hay un terremoto, se cae y todo el piso. ¿Ya? Eso ahí es muy importante desde el punto de vista de preocuparse de erradicar la pobreza. Entonces ese tipo de interacciones nosotros las tenemos dentro del departamento, nos falta ser un poco más explícito
el link, pero existe. Estamos hablando de términos de ciudades sustentables, pensar en términos de cero de residuos, bajo consumo de agua, transporte eficiente, ciudades inclusivas, reducción de desigualdades, adaptación al cambio climático desde el punto de vista de las ciudades. También trabajando en temas de la actividad productiva, que tiene que ser eficiente. Trabajamos en minería, ¿ya? Alguien tiene que hacer la pega. Hay ingenieros, y sobre todo hay muchas ingenieras trabajando en minas, todo lo que es acuicultura en el sur de Chile y temas de mitigación de cambio climático. En general, bienestar de la población general, la resiliencia de desastres naturales, como yo les decía en un principio, todo lo que es la industria 4.0 y el valor del tiempo, y temas de medio ambiente, donde está apareciendo con fuerza todo lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, humedad artificial y una serie de otras cosas, preocuparse de lo que es la evaluación y la tramitación ambiental, y aparece todo lo que son los territorios y restauración de ecosistemas como cosas que están comenzando a aparecer y se pueden tratar perfectamente con los contenidos que se enseñan en el curso, o sea, en el curso de la carrera. ¿Ya? No sé si... Campo laboral. Ya, campo laboral. Cualquier cosa, de Liga Punta Arenas, Antártica también, de la Cordillera del Mar. ¿Ya? Estamos hablando de empresas constructoras, inmobiliarias, mineras, hidroelectricidad, muy importante. Plantas de tratamiento, esos son los que nunca van a perder trabajo, o las que nunca van a perder trabajo. Empresas de tránsito aéreo y terrestre, tanto públicas como privadas. Consultoría independiente, hay mucha gente que está trabajando en consultoría independiente, hay mucha gente que tiene además sus propias consultoras ofreciendo servicios, organismos del Estado, otro grupo muy importante, y también en universidades y centros de investigación. O sea, yo acá le estoy hablando desde el punto de vista más bien de pregrado, pero tenemos un team súper importante en lo que es la investigación ya más fundamental y más tradicional, que se podría decir que nosotros, o sea, no se podría decir, nosotros también la trabajamos de una manera súper fuerte dentro de la carrera. Y posgrados, como les mencionaba, cada una de las menciones tiene su magíster, ¿ya? Y también ahora está el doctorado en Ingeniería Civil, que fue acreditado nuevo. La primera acreditación es de pocos años, pero tuvimos el máximo posible, que es una muy buena noticia. Cada uno de los magísteres que aparecen ahí, son uno por cada uno de los pisos, por cada una de las menciones, y son magísteres que ya tienen varios años de carrera, con una buena participación de personas del resto de Sudamérica, reconocimiento reconocidos, son reconocidos internacionalmente, y tienen su respeto. ¿Ya? Y redes sociales, nosotros también últimamente hemos trabajado harto en lo que son la comunicación vía redes sociales, y ahí tenemos cuenta Facebook, Instagram, un canal de YouTube donde hay muchas cosas, Twitter, y una cuenta LinkedIn donde se pueden hacer amigos, amigas. Todo lo que quieran. Visión. El año pasado hicimos un ejercicio dentro de los académicos y académicas a tratar de ordenar un poquito lo que es la misión, visión y valores del departamento. Y esto acá solamente hubo una nube de palabras de las cosas que aparecieron como que están asociadas a la visión del departamento. Aparece todo lo que es la excelencia, ¿ya? Pero también aparece lo que es la responsabilidad, la diversidad, el compañerismo, sentido de pertenencia, transparencia, sustentabilidad, honestidad, pluralismo, comunidad, etc. Hay una serie de otras cosas. O sea, es diverso como la universidad, ¿ya? No, ni más ni menos, ¿ya? Y finalmente, como yo les decía, estamos alineados con este tipo de visión más global, y podría decir que nosotros participamos y somos competentes para tributar a cada uno de estos objetivos de desarrollo sustentable, en diferentes maneras, diferentes sabores, diferentes profundidades, pero podemos decir acerca de cada una de estas cosas que trabajan. ¿Ya? Y ahora Felipe y Marcela van a contar un poquito más acerca de lo que es temas de investigación. Yo creo que para que vayan viendo cuáles son las cosas más de punta que se pueden desarrollar, y que ahora es investigación, pero en 5 años más van a ser temas profesionales básicos. Partimos. Ya, entonces yo tengo que dejar de compartir. Claro, y yo comparto el PPT que tenemos. Entonces acá hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
No, pues si están compartiendo la pantalla. Ah, buenísimo. Ya. Para que no... Tanto el reto no se está ahí, entonces... ¿Qué va a estar pasando? Ya. Partamos. Les preparamos una presentación con mucho cariño para mostrarles un poquito más de detalle respecto de algunas de las cosas que hacemos en el Departamento de Ingeniería Civil. Para explicar a esta pregunta que tenemos en esta diapositiva, que es ¿por qué estudiar Ingeniería Civil? ¿Por qué es entretenido? La verdad es que es bastante entretenido. A modo personal les puedo contar de que antes de llegar a Ingeniería Civil tanteé varias especialidades. ¿Ya? Estuve al final de mi tercer año tanteando 2 especialidades al mismo tiempo, ¿cierto? Y al final lo que hice, ese fue un semestre bastante intenso, tomé dos especialidades y simplemente en el Elimina me quedé con algunos de los ramos que entendía que me iban a servir para Ingeniería Civil, pero esta es una etapa en la cual ustedes están, en la cual hay mucha indecisión, porque no es una decisión menor aparentemente, especialmente cuando ustedes están jóvenes, ¿no? Soy ingeniero matemático, ¿qué puedo hacer? ¿Hago geofísica o hago física? Me gusta todo, me gusta de todo un poquito, ¿cierto? La verdad es que respecto a esas decisiones hay que tener harta tranquilidad. ¿Sí? Ustedes son jóvenes y tienen tiempo, y además lo que ofrece también la ingeniería es que es una carrera muy flexible, ¿ya? Entonces, si alguien, por ejemplo, estudia ingeniería civil y es transportista, perfectamente puede terminar trabajando como geotécnico, como estructural. Por supuesto, la vuelta es un poquito más larga, porque cuando uno estudia transporte se especializa en eso, y lo mismo ocurre con estructura, ¿no? Entonces, pero el mensaje es, están en una etapa donde pueden tener tiempo para decidir cómo van a abordar estos años de carrera que vienen. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, la ingeniería civil tiene muchas áreas de interés. Sí, es que estoy tratando de ponerla acá. ¿Cómo se puede no hacer se para puede. mostrarse acá? No se puede. No se puede, me dice. ¿Qué está allá? Yo lo Estoy probé. intentando, pero. No, yo creo que se puede. A ver, si es esa, ahí tírate esa, ahí, apriétale ahí. Lo que pasa es que antes era porque teníamos la presentación acá. No. ¿Cómo se hace eso? Sí, buena idea. ¿Alguien sabe? Como irse como con el mouse. Sí, pues. A ver, intenta tú. Porque yo no lo he logrado. Eso, claro, eso, ahí está. Claro. Ahí. Lleva esa ventana, párate acá, mira, párate aquí y ahora llévala para allá. Yo no lo agarro. Apriétale escape, apriétale escape. Gracias. Ahí está. Y ahora ya te la vayas. Ya. Eso, ya, Ahí. súper. Entonces ahí apuntamos a la... Pero ellos están viendo ahí. Ah, bueno, sí, claro, ahí también. Ya. Entonces, fíjense que acá en esta diapositiva ustedes ven varias... Ahora soy yo el que está con problemas. Fíjense que ustedes en esta diapositiva lo que ven son varios iconos, ¿no? Y es porque cuando uno hace ingeniería civil, uno tiene muchas aplicaciones y se puede diversificar de muchas maneras. Si ustedes trabajan en el área de transporte, por ejemplo, pueden trabajar en el área de planificación, pueden trabajar en el área de estrategia, pueden terminar trabajando en finanzas. ¿Por qué? Porque un transportista lo que hace en general, y ahí me corrige la profe Marcela, ustedes tienen muchas capacidades y mucha flexibilidad con respecto a modelos numéricos, modelos matemáticos, optimización.
¿no? Y la optimización se requiere en toda la área, se requiere en un banco, se requiere en una forestal, se requiere en una minera, se requiere en el transporte del metro de Santiago, la micro, ¿sí? La planificación de las encomiendas. Por ejemplo, estas grandes empresas como DHL, como Amazon, probablemente Mercado Libre, tienen un staff de ingenieros, ¿cierto? Ingenieras que tienen mucha flexibilidad para adaptarse a ciertos tipos de problemas. Ustedes tienen a algún profesional de la ingeniería estructural haciendo edificios, haciendo puentes, haciendo túneles, ¿cierto? Así como también haciendo laderas. Cuando hacen los cortes para caminos, también pueden hacer caminos, pueden hacer infraestructuras de grandes y pequeñas dimensiones. Tan grandes como un estadio, tan grandes como el puente Chacao, y tan pequeñas como una casa, ¿sí? O como una central de agua potable para una zona rural. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, ¿sí? La ingeniería civil, aquí tenemos algunos datos, ¿no? Es que la ingeniería civil es una disciplina, es una de las disciplinas más antiguas de la historia de la humanidad, ¿ya? Siendo obviamente una disciplina de la ingeniería civil, pero es de las más antiguas, ¿no? Estamos pensando, incluso podemos ir hasta aspectos bíblicos como lo que es la Torre de Babilonia, ¿ya? Ahí claramente habían profesionales de la ingeniería que estaban haciendo ese tipo de infraestructura. Los profesionales de la ingeniería idean, diseñan, construyen y mantienen infraestructura crítica. Mantienen desde este edificio hasta el metro, el Parque O'Higgins, ¿cierto? Las calles, ¿sí? Obviamente con un apoyo de equipo técnico muy significativo, ¿ya? O sea, la pirámide de colaboración que existe en la ingeniería civil es significativa porque todos nos necesitamos, ¿ya? Para avanzar en lo que es obras como edificios y casas, carreteras, puentes y aeropuertos, canales, represas, sistemas de alcantarillado, tuberías, líneas de infraestructura crítica. ¿Qué hacemos si hay un gran terremoto y se echan a perder las matrices de agua potable? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cómo identificar cuáles son los talones de Aquiles que tiene una ciudad? ¿Sí? Si se nos llega a romper una represa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuántas personas salen afectadas por ese tipo de situaciones? La ingeniería civil, como bien les comentaba el Beto, se divide tradicionalmente en varias subdisciplinas y los profesionales se desempeñan en el ámbito público o privado. ¿Sí? Independiente de donde usted se desempeñe, usted va a estar al servicio de las personas, usted va a estar al servicio del país. La gente va a confiar en lo que usted diga. ¿Sí? Sobre todo, profesionales de la ingeniería viniendo de esta universidad, ¿cierto? Ustedes pertenecen a un grupo, ¿cierto? Que está dentro de lo más selecto que este país tiene. ¿Sí? En conjunto con otras universidades que también hacen un esfuerzo significativo por liderar todo lo que es tanto la formación, la investigación y el desarrollo de infraestructura. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales desafíos con los cuales ustedes se van a ver enfrentados? El escenario que ustedes enfrentan es muy diferente al que Marcela, Beto o yo nos tocó enfrentar cuando teníamos su edad. ¿Sí? Nosotros tenemos al menos más de 20 años, al menos 20 años más que ustedes, ¿no? Entonces, en estos 20 años el mundo ha cambiado mucho, ¿ya? Y obviamente algunos de esos cambios se han acelerado con el contexto de pandemia que estamos enfrentando actualmente, donde la adaptación a este problema, ¿cierto?, requirió de soluciones rápidas. Y en ese contexto, los profesionales de la ingeniería también han tenido que dar el ancho para poder salvaguardar todos los aspectos que han aparecido. Por ejemplo, la profesora Marcela, durante estos 2 años, ha desarrollado un gran trabajo en lo que respecta a cómo el COVID ha impactado lo que es el desarrollo, ¿cierto?, de las personas desde una perspectiva del transporte. ¿Cierto, profesora? Entonces, en la medida que los cambios van ocurriendo, nosotros como profesionales de la ingeniería tenemos que irlos abordando. ¿Ya? Nuestro gran desafío, probablemente, que es un desafío que viene hace mucho tiempo, es el tema de la sobrepoblación.
¿cierto? O sea, para el año 2100 vamos a tener aproximadamente un 50% más de la población que hay hoy en día. ¿Dónde va a vivir toda esa gente? ¿Dónde va a vivir toda esa gente? Además, en un contexto de cambio climático, donde hay sectores en los cuales ahora está lloviendo mucho cuando antes no llovía, y donde ahora no llueve donde antes solía llover mucho. ¿Qué pasa con la tectónica? Nosotros estamos en una placa que siempre se está moviendo, ¿cierto? Nosotros todos los meses estamos sintiendo un temblor, cada ciertos años nos toca un terremoto muy fuerte. Y sin embargo, a pesar de los terremotos muy fuertes, a las poquitas horas del terremoto, ¿cierto? Y cada vez ese tiempo se hace más pequeño, y eso es gracias a la ingeniería, esos tiempos de reacción son cada vez más pequeños. Estamos enfrentando el tema de la pandemia del COVID, ¿cierto? Que llegó para imponer nuevos hábitos, con los cuales nosotros estamos conviviendo, pero no solamente para superar esta barrera, este desafío que nos presenta el COVID, sino que también para hacernos la pregunta, ok, en el caso que aparezca algo de este estilo nuevamente en los próximos años, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo la experiencia de este periodo nos prepara para lo que viene en el futuro? Y por supuesto, ¿qué es lo que va a pasar con el cambio climático? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra humanidad? ¿Sí? Una de las cosas, una de los efectos laterales que trae el desarrollo es el hecho de que muchos procesos se aceleran, ¿cierto? En estos últimos 100 años, estos últimos 200 años, el mundo ha sufrido una aceleración en lo que respecta a degradación climática. Eso es lo que sugiere la evidencia científica de estudios sistemáticos que se han hecho alrededor del mundo. ¿Cómo nosotros nos podemos ir adaptando a eso? ¿Sí? Y eso obviamente con todo lo que trae consigo para la biodiversidad, y ustedes ven una ola, ¿no? Una ola pequeñita que es la del COVID. Pero se nos viene un periodo de recesión importante que ya lo estamos viviendo, un periodo de recesión económica, ¿cierto? Y esos son probablemente los dos problemas inmediatos que hay que meter mucha energía para resolver. Sin embargo, no hay que dejar de mirar el largo plazo, y el largo plazo involucra cambio climático, involucra qué va a pasar con los seres vivos de este planeta. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos de nuestro país? Nosotros tenemos una población creciente, tenemos una población significativamente mayor que la que teníamos, por ejemplo, el año 2002. ¿Sí? Nuestra población está creciendo alrededor de ¿cuánto, Marcela, entre cada censo? ¿20% probablemente? Poquito menos, ¿no? No sé, pero crece. Sí. El tema es que está creciendo, ¿sí? Y también está envejeciendo. No solamente estamos creciendo, sino que además estamos envejeciendo. Está el tema del COVID, ¿cierto? El tema del COVID, lamentablemente, vamos a seguir un tiempo más en esta situación. Y tenemos que seguirnos adaptando para hacer la vida para nosotros cada vez más fácil. ¿Sí? Y está el tema del cambio climático. Hay evidencia que es innegable. Tenemos una fuerte componente antrópica. Inesperados cambios desde 1950, ¿no? Pero que venían acumulándose desde antes, donde los principales afectados están siendo la atmósfera, el océano, esos fueron los que partieron, ¿cierto? Y ahora esto nos está pegando a nosotros directamente. Tenemos altos calores, tenemos altos volúmenes de lluvia, ¿cierto? En algunas partes del país, ¿cierto? Pero dentro de un contexto de sequía. ¿Sí? O sea, si ustedes miran la situación de la zona sur, probablemente en la zona sur, no sé si se habrán dado cuenta tanto de los cambios de lluvia, el Beto les puede dar un poco más de información, pero en la zona central nosotros estamos viviendo una sequía absoluta. ¿No? Y ustedes son los llamados a resolver esos problemas en el futuro. ¿Sí? Y en un futuro no tan cercano, ustedes en 3 años probablemente van a estar graduados, van a entrar a trabajar, ustedes ya van a estar poniendo las manos al servicio del país, ¿cierto? Al servicio de las personas y al servicio de resolver problemas que le van a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Sí?
Entonces, la naturaleza de estos desafíos en general es estratégica y territorial. Es de infraestructura y es de sustentabilidad. Ahora, la profe Marcela les puede contar un poquito sobre cómo la ingeniería de transporte contribuye a estos desafíos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, muchas gracias, Felipe, Beto, a los organizadores y a ustedes que están acá participando. Me imagino que todos ustedes están en este momento difícil de tener que tomar una decisión de especialidad. Yo les voy a contar un poquito lo que hacemos en la mención transporte de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, ahí una foto de mis colegas, todos ellos activos en investigación, desarrollando investigación en distintas áreas, como decía Felipe, para enfrentar estos desafíos que nos plantea la humanidad y para ver cómo cada uno desde su mirada puede contribuir a enfrentarlos. Nosotros contribuimos, la verdad, a varios de los objetivos de desarrollo sustentable. Está el tema de la pobreza, tiene mucho que ver con transporte y con movilidad, el tema de equidad también, pero yo diría que el más relevante para nosotros, el que abordamos más directamente, es el objetivo 11, de generar ciudades y comunidades sustentables. Y para eso, como les decía, la movilidad y el transporte tiene mucho que ver. Nosotros necesitamos movilizarnos, ¿no es cierto?, para acceder a nuestras actividades diarias como trabajo, estudio y otras cosas que hacemos. Necesitamos también que las cosas nos lleguen. Si bien podemos teletrabajar, en el caso de teletrabajar se traslada el problema de transporte a un problema de logística, donde me tienen que llegar suministros a mi hogar, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Y el transporte es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, es decir, tenemos un desafío importante para alcanzar la carbono neutralidad que está comprometida al año 2050. Fíjense ustedes que no queda tanto. En los próximos 30 años tenemos que pasar desde unas emisiones que son muy significativas a ser carbono neutral globalmente. Y eso, la tecnología nos ayuda, ¿no es cierto? Es una parte. Tenemos hoy día, ustedes han visto que se han incorporado muchos buses eléctricos, pero no basta con la tecnología. No podemos pensar que simplemente cambiamos todos los vehículos que teníamos antes por vehículos eléctricos y con eso se va a resolver el problema de las emisiones de transporte. No, no es así. Es mucho más complejo que eso. Tenemos que modificar nuestra estructura de actividades, tenemos que modificar cómo nos movemos, podemos hacer que las ciudades sean más sustentables a través de tener mejor localización de actividades, por ejemplo, revisar la distribución de las actividades de educación. El tema de localización es muy relevante para lograr que las ciudades sean sustentables. Entonces, todo ese tipo de cosas se abordan desde la ingeniería de transporte. Cómo localizar adecuadamente las actividades, también cosas más concretas como cómo diseñar y operar un buen sistema de transporte. Eso tiene que ver con definir las frecuencias, el tamaño de los vehículos, las tarifas, la calidad de servicio, los subsidios. En Santiago se hizo ya un ejercicio, ¿no es cierto?, de hacer un gran diseño del sistema de transporte, que fue Transantiago. Se cometieron muchos errores en ese diseño. Cuando hagamos el diseño de los sistemas de transporte de otras ciudades, está todavía pendiente, todavía hay muchas ciudades que no tienen sistemas de transporte público regulados. Tenemos que hacerlo mejor, tenemos que aprender de los errores que se han ido corrigiendo con el tiempo, pero se cometieron muchos errores en el diseño de ese sistema. Entonces tenemos que hacerlo mejor. Porque una de las cosas que se buscaba con Transantiago era frenar una tendencia que hay de traspaso de usuarios del automóvil particular al transporte público. En vez de lograrse ese objetivo, se logró todo lo contrario, se aceleró ese proceso. Entonces ahora tenemos que revertirlo. Todavía necesitamos hacerlo y ahora más que nunca en este escenario de cambio climático. Bueno, otra de las cosas que se abordan de la ingeniería de transporte es cómo diseñar y gestionar infraestructura
Felipe mencionó el metro es un ejemplo muy bonito de sistema de transporte público que tiene ahí mucha ingeniería civil, mucha ingeniería de transporte. El metro de Santiago se está construyendo con unos estándares de calidad muy altos, con tecnología muy avanzada, a costos muy competitivos. Y bueno, otras ciudades de Chile también quieren tener metro, ¿no es cierto? Y hay algunas que tienen ya demanda suficiente que lo justifica, así que se debería seguir avanzando en ese tipo de proyectos. Y también hay otros proyectos que necesitan ser diseñados, construidos y operados, como aeropuertos, sistemas portuarios, sistemas ferroviarios, etc. También en la ingeniería civil en transporte es muy importante calcular el impacto de los proyectos de transporte, ser capaces de evaluarlo para poder tomar las mejores decisiones, para poder tomar decisiones informadas. Yo les comenté el ejemplo de Transantiago cuando fue diseñado, tuvo problemas, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, es muy importante saber cuáles van a ser los problemas a priori para tener un mejor diseño, para hacerlo mejor, para diseñar mejor. Y bueno, las obras que se construyen, cuando construimos una autopista, cuando construimos una red ferroviaria, es una oportunidad única. Esas obras perduran por mucho tiempo. Entonces es muy importante ser capaz de anticipar cuáles van a ser los impactos en consumo de energía, en emisiones, en tiempo de las personas. Por eso que lo que mencionaba Beto, que es tan importante el valor del tiempo. ¿Por qué es tan importante? Porque ese es el principal recurso que se ahorra al construir un proyecto de transporte. Entonces necesitamos evaluarlo bien para tomar la mejor decisión de cuál es el proyecto que vamos a construir. Otro de los impactos que tiene transporte es la seguridad vial, que es algo muy relevante que hay que tener en cuenta. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en jóvenes, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Cada año mueren en Chile del orden de 2.000 personas por accidente de tránsito, que equivale como 4 veces las personas que fallecieron en el terremoto, maremoto del año 2010, así que tenemos 4 maremotos al año, pero son maremotos silenciosos. Y ahí también hay mucho por hacer en temas de convivencia vial, etc. Bueno, en Santiago, que es el caso que yo estudio, tenemos 18 millones de viajes al día, que se realizan en distintos modos. Si ustedes ven, 28% de los viajes se realizan en transporte público, esto según datos de la encuesta de origen destino del año 2012, que fue la última que se realizó. 39% en caminata, bicicleta. Uno se sorprende al mirar estos números, ¿no es cierto? Que alto el porcentaje de viajes que se realizan en modo caminata, bicicleta, y 26% de viajes en automóvil particular. Es muy importante acá mantener esa proporción alta de viajes en caminata y bicicleta, ojalá aumentarlo, y en ese balance que hay entre transporte público y privado, ahí es donde está la gran batalla, donde necesitamos recuperar el uso del transporte público, que es significativamente más sustentable que el automóvil particular. O sea, las emisiones por pasajero transportado en el transporte público son bajísimas, bueno, especialmente ahora que el sistema ha incorporado buses con tecnologías Euro 6 y buses eléctricos, en comparación con el automóvil particular. Y bueno, uno piensa que la gran mayoría de los viajes son viajes al trabajo y al estudio. La verdad es que sí, los viajes al trabajo y al estudio son importantes, son un porcentaje significativo de los viajes, pero si ustedes se fijan, los viajes al trabajo y al estudio son la porción roja, digamos, y azul, y la verde son viajes con propósitos otros. Y la verde es más del 50% de los viajes, o sea, más del 50% de los viajes son viajes con propósitos otros. Nosotros hacemos cosas muy distintas todos los días, y ese otro se desagrega en un montón de actividades diferentes, como, no sé, de compras, ir a buscar a dejar a alguien, trámites, visitar a alguien, viajes de salud, recreación.
Y esos viajes son muy difíciles de modelar, porque son, bueno, el viaje al trabajo y al estudio, el viaje en punta mañana, es más o menos fácil de predecir, ¿no es cierto? Estos otros son algo mucho más variado y que es muy importante estudiar. Bueno, y a eso me he dedicado yo, a obtener información valiosa a partir del mismo sistema de transporte público de Santiago, Transantiago, cuando se implementó Transantiago en el año 2007. Ya hemos comentado, ¿no es cierto?, que tuvo muchos problemas. Sin embargo, se implementó con una modernización tecnológica que fue muy significativa, y es que se implementó ahí el sistema de pago con tarjeta VIP, que pasó a ser el único medio de pago en buses. En metro todavía al principio se aceptaba un boleto de cartón, ¿no es cierto? Después de un tiempo dejó de aceptarse y quedó solamente pago con tarjeta VIP, y todos los buses fueron equipados con GPS. Y eso generó una fuente de información invaluable. Podíamos observar y monitorear el sistema todos los días. Nosotros partimos trabajando en eso el año 2007, cuando se instaló, digamos, muy tempranamente. Hicimos un convenio con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y a partir de ese momento ellos comenzaron a entregarnos los datos, y nosotros comenzamos a hacer desarrollo metodológico que nos permitía a nosotros hacer investigación, probar hipótesis, desarrollar modelos, ¿no es cierto? Y a ellos les permitía tomar decisiones con mejor calidad de información. Entonces, tenemos la información de las transacciones BIP y del GPS de los buses, y nosotros desarrollamos metodologías para estimar el paradero de bajada de una transacción realizada por una tarjeta, y para seguir la serie de validaciones de una persona y hacer una estimación de su itinerario de viaje. Y al mismo tiempo hacer estimaciones de velocidad de los buses. Bueno, estos son bases de datos gigantes. Tenemos más de 3 millones de usuarios en el sistema, ¿no es cierto?, que realizan 22 millones de viajes a la semana. El sistema tiene 11.000 pasajeros. Más de 300 servicios, si consideramos servicios sentidos son 600 distintos, y este sistema sirve a esta ciudad de 7 millones de habitantes. Pero la verdad es que con las técnicas que nosotros tenemos hoy día, que aprenden los estudiantes acá en la facultad, y los computadores que hay hoy día, nosotros somos capaces de procesar toda esa información, todos esos datos, y obtener información valiosa para tomar decisiones. Una muy importante tiene que ver con la velocidad de los buses. Ese gráfico que está ahí muestra el perfil de velocidad para los 600 servicios de sentido que hay a toda hora del día. Y nosotros podemos ver, eso está con código de colores, y nos indica que hay algunos horarios que son peores. Allí esto, azul es velocidad muy buena, verde es buena, rojo es mala. Entonces se fijan que hay como una franjita roja allá abajo. Eso son las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde hay congestión en toda la ciudad. Pero también nos permite mirar que hay algunos servicios que tienen rojo todo el día. O sea, hay servicios que durante todo el día operan con una velocidad mala o muy mala. Y bueno, la información es tan detallada que yo puedo hacerle zoom y puedo identificar cuáles son los sectores de la ciudad donde el sistema está funcionando muy mal y hacer una intervención. Por ejemplo, nosotros encontramos tramos de la ciudad donde las velocidades eran de 4 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Que mejor me bajo y camino, porque uno camina en promedio a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Pero el tener la información así detallada permite que las personas de Transantiago vayan y miran, y bueno, acá analizar cuál es el problema. Este particular, uno de los de 4 kilómetros por hora, era una vía exclusiva que era permanentemente invadida por vehículos particulares. Entonces se aumentó la fiscalización, se pusieron cámaras y se logró mejorar la velocidad de circulación de ese eje, mejorando la calidad de servicio para muchos usuarios. Tomar este tipo de mediciones con datos tradicionales era carísimo y la calidad era muy mala. De hecho, lo que se usaba en los estudios de transporte antiguos para estimar velocidad de un eje era hacer una medición con 3 observaciones y sacar el promedio de esas 3 observaciones.
Y la verdad es que eso es muy malo porque la velocidad de los buses tiene mucha varianza. Es una variable que cambia mucho porque los buses se detienen, aceleran. Entonces imagínense usted una estimación hecha con 3 observaciones. Y tener cobertura del tiempo y del espacio. Hay servicios de buses durante las 24 horas del día. Acá se ve arribita en gris, ¿no es cierto? Esos hay servicios que no operan durante la noche, pero hay un montón de otros que están en azul, que sí operan durante la noche. Bueno, ahí no es sorprendente que durante la noche aquellos servicios que operan lo hacen a una velocidad excelente, porque durante la noche no hay problemas de congestión. Pero bueno, con estos datos nosotros tenemos completa cobertura del tiempo y del espacio que nos permite analizar con mucho detalle fenómenos como el apelotonamiento de buses, esto de que los buses se van juntando, ¿no es cierto? Y pasa un periodo largo en que no pasa ningún bus y después pasan todos los buses juntos. Eso es algo que sucede naturalmente y con estos datos nosotros podemos evaluar cuáles son las variables que influyen y cómo prevenirlo y tomar acción. También tenemos a través de la matrices, a través de las transacciones BIP, información muy detallada de las matrices origen-destino, lo que está allá abajo a la derecha. Nosotros podemos observar el origen y destino de los viajes, y podemos hacerlo con un nivel de precisión que está dado por los paraderos. O sea, nosotros podemos construir matrices origen-destino de 11.000 por 11.000, con ese nivel de precisión, para cualquier día del año, para cualquier día de la semana, para cualquier hora del día. Y hacer análisis de esa demanda y ver cómo podemos mejorar los servicios para los usuarios. Y ahí el tipo de cosas que se ha hecho es enfocarse en los usuarios que perciben peor calidad de servicio. También hay, acá a la izquierda hemos desarrollado una gran cantidad de indicadores que permiten monitorear el sistema. Y por ejemplo, el promedio de viaje de tiempo de viaje entre Transantiago son del orden de 30 minutos. Que la verdad es que no es tan malo, tener un promedio de 30 minutos es razonable. Pero hay viajes que tienen duración de más de 2 horas. Entonces, la gracia con esta cantidad de datos masivos y detallados, lo que uno puede hacer es ir y ver dónde están esos viajes que se demoran más de 2 horas. Y qué puedo hacer para mejorarle el servicio a esos usuarios. Porque si yo les mejoro a todos un poquito, si les reduzco a todos 1 minuto, la verdad es que a nadie le va a importar mucho. Pero si aquellos que antes se demoraban 2 horas, ahora se demoran 1 hora, eso sí que es una mejora significativa para un porcentaje de los usuarios. Bueno, también se puede mirar cosas muy detalladas como la trayectoria de los buses. Ahí esta es la trayectoria espacio-tiempo de los buses. La pendiente de eso es la velocidad, la separación entre las líneas o el intervalo entre pasadas de buses. Entonces ahí se ve esto que yo les decía del pass bunching. Cuando los buses se juntan, las líneas están juntitas y después están separadas. Y en este gráfico además, los puntitos rojos muestran niveles de carga muy altos, hacinamiento. Al lado derecho tenemos una matriz origen-destino detallada por servicio. Hay montones de cosas que se pueden hacer con estos datos, que lo que permiten es mejorar el diseño y la operación del sistema. Ahí hay algunos datos globales. ¿Se acuerdan que yo les decía? En este día en particular hubo 3,5 millones de viajes con un promedio de 36 minutos. Los viajes tuvieron en promedio 1,43 etapas. Las etapas de viaje, si yo tomo por ejemplo metro primero y bus después, o al revés, o 2 servicios de buses. Distancia promedio de los viajes. Se puede monitorear los tiempos de viaje desde las distintas zonas de la ciudad hacia una zona en particular, por ejemplo la zona céntrica. Como decía Felipe, hemos estado analizando también el comportamiento durante el periodo COVID, cómo se adaptó la estructura de actividades, cómo se movieron las personas. Ahí una de las cosas que observamos es que hay un comportamiento distinto entre los sectores de mayores ingresos y los sectores de menores ingresos. Los sectores de mayores ingresos se redujo más el uso del transporte público que en los sectores de menores ingresos. Y bueno, se puede ver también durante la recuperación cómo se ha ido moviendo, qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, la pregunta ahí que tenemos que resolver es cómo ofrecemos
mejores condiciones de transporte público para que después de las pandemias las personas vuelvan al transporte público, aquellos que han dejado de viajar, ¿no es cierto?, o aquellos que han decidido dejar de usar transporte público durante este periodo, porque si todos nos movemos en vehículo particular, no vamos a lograr la meta de llegar a la carbono neutralidad, ¿no es cierto?, o de reducir significativamente las emisiones. Y bueno, este trabajo que yo les he contado hoy día, nosotros lo hemos desarrollado colaborando con varias personas. Ahí hay una foto de alguna parte del equipo. Hay exalumnos nuestros que están en el Directorio de Transporte Público Metropolitano, muchos estudiantes, tesistas, memoristas, han trabajado en estos proyectos, y también hemos colaborado con estudiantes y profesionales de computación por la parte del procesamiento masivo de datos, que es una parte importante de esta investigación. Eso les quería contar yo hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Después de lo que la profe Marcia le ha contado, les voy a contar un poquito de lo que hacemos en la parte de ingeniería estructural. Acá voy a pedir permiso porque necesito tener un poquito de volumen. Entonces, Es que poner mute ahí. ¿Es muteo este? bueno, ya, sí, por favor. Pero con eso no sé si en la transmisión va a funcionar. Sí. ¿Se escucha ahí, quizás? Todo de nuevo para las personas en la casa. ¿Ahí sí? Ahí lo ¿Ahí escribí. que nos confirmen si se escucha? Sí, muchas gracias. Ya. No vaya a poder mostrar tu cosa. Ya, buenísimo. Bueno, entonces, en esta diapositiva les presento a nuestro grupo de Ingeniería Estructural, Geotécnica y de Construcción. Ustedes pueden ver ahí la profe Yolanda, profe Rubén Borochek, Juan Felipe, profe Pancho, Ricardo Herrera, nuestro director, Leo Mazones, quien suscribe, César Pastén, el profe Fabián y el profe Rafael.
todos con diferentes intereses, sin embargo, con esos intereses, muchos de esos intereses trasladados, y eso es lo que genera colaboración de trabajo. Entonces, el profe Pancho, por ejemplo, trabaja con el profe César, el profe Pancho trabaja también conmigo, el profe Pancho trabaja con el Leo colabora con Ricardo, Yolanda colabora con Rafael, Yolanda también trabaja en el grupo de geotecnia con nosotros, ¿sí? Y así es como se van uniendo las voluntades y las iniciativas para poder sacar proyectos adelante. ¿Ya? Entonces, estas subdisciplinas son la ingeniería estructural, geotécnica y en construcción. Las tres son entretenidísimas. Tienen perfiles diferentes, por supuesto. Si usted lo quiere presentar en un Twitter, de una manera muy informal y muy corta, la ingeniería estructural se preocupa principalmente de todo lo que es infraestructura gruesa, ¿ya? Y lidia con materiales como la madera, el hormigón, el acero. Y estructura gruesa me refiero a que vean, ¿cierto?, todo lo que es la parte estructural de lo que es una casa, un edificio, ¿sí? Para que esto aguante los embates del ambiente donde se va a desarrollar. ¿Sí? No es lo mismo construir un edificio en la costa que construir un edificio en Santiago, que construir un edificio en la montaña. ¿Y por qué? Porque las ubicaciones obviamente son diferentes. Estamos en un sector muy activo de la placa continental y nos tiembla mucho, ¿no? Tenemos tres tipos de terremotos. Tenemos los terremotos superficiales, tenemos los terremotos intraplaca, tenemos los terremotos interplaca. Cada terremoto, ¿cierto?, de esa naturaleza tiene una firma en términos de contenido de frecuencia, y por lo tanto los terremotos interplaca no afectan de la misma manera a todas las estructuras. Los terremotos interplaca, por tener alta frecuencia, probablemente van a afectar mucho más las estructuras bajas, ¿cierto? Son terremotos intensos, son terremotos cortos. Tenemos los terremotos de subducción, que son terremotos largos y por lo mismo van a tener frecuencias, ¿cierto?, que van a estar acorde a las frecuencias de vibración de un edificio, y por lo general esos edificios son los más altos. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de detalles son los que ve la ingeniería estructural. La ingeniería geotécnica es todo lo que está desde el subsuelo hacia abajo, principalmente, incluyendo aquellas estructuras que están hechas de material de suelo. ¿Ya? El suelo es un material de construcción que es completamente diferente a lo que ustedes ven en el hormigón, la madera o el acero. ¿Ya? Y la ingeniería de construcción, que tiene que ver con todo lo que es la gestión de la construcción. ¿Sí? La toma de decisiones. ¿Cuál es la planificación en la construcción de este edificio? ¿Cuáles van a ser los costos? ¿Cuántas personas necesito? ¿Cuáles son los tiempos de operación? ¿Cómo mejoro los procesos de seguridad? ¿Cómo hago encajar el hecho de que tengo esta tropa de trabajadores que requiere hacer una cierta tarea? ¿Cómo la coordino con esta otra tropa de trabajadores que requiere complementar su tarea con lo anterior? ¿Ya? Cuando hablamos de construcción en general, hablamos de gestión de la construcción, de toma de decisiones, de manejo del presupuesto y de actividades muy dinámicas en terreno y de mucha interacción con personas. ¿Ya? Probablemente el profesional de la ingeniería en construcción es la que tiene que interactuar con la mayor cantidad de personas, y así como también con personas de diferentes zonas operacionales de una perspectiva profesional. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ingeniería estructural y pensamos en los desafíos que ustedes van a enfrentar como profesionales de la ingeniería, si trabajan en esta área, principalmente a lo que es todo lo relativo a la infraestructura, la seguridad sísmica de los puentes, los túneles, los edificios de gran altura, los edificios de mediana altura. Estamos enfrentando desafíos nuevos. Existen incertezas respecto a qué es lo que podría pasar, por ejemplo, con esta falla que se ha ido volviendo tan famosa últimamente, que es la falla de San Ramón. También hay otras fallas, ¿cierto? Hay una gran falla en el sur, nos está temblando fuerte en un periodo de 10 años, de seguro vamos a sentir un terremoto significativo.
¿cierto? Tenemos que estar preparados para eso. Toda la infraestructura crítica, caminos, túneles, puentes, ¿cierto? Todo lo que es la red de metro, todo lo que es, por ejemplo, Américo Vespucio, la Costanera Norte, la Alameda, ¿cierto? Diseñar para que esas estructuras, una vez que hay un terremoto grande, sean capaces de operar, retomar operación inmediatamente, ojalá, después de que el terremoto fuerte nos pega. ¿Sí? Los grandes desafíos de ingeniería que también se están ya desarrollando, ya se han cumplido, que lo que refiere a lo que es, por ejemplo, el puente del canal de Chacao, ¿cierto? También hay elementos de qué es lo que pasa con una estructura cuando esta estructura tiene muchos años. La central Rapel tiene varias décadas de vida y está ahí, aguantando el agua, ¿cierto? Funciona hasta el día de hoy. Pero sin embargo, una estructura de ese estilo requiere mantención, requiere estarla chequeando, ¿sí? Así como nosotros nos chequeamos cada cierto tiempo la salud, las estructuras también se les chequea la salud cada cierto tiempo y se les pone algunos elementos que permiten entender qué es lo que está pasando con la salud de esa estructura. Si el fierro que están ocupando en el hormigón está corroído, por ejemplo, si está debilitado, o si en la construcción se produjo algún error que permita explicar por qué la estructura está presentando algún tipo de problema. ¿Ya? Los grandes embalses. ¿Sí? Los grandes embalses son un tremendo desafío. Estamos en una época de cambio climático, necesitamos agua, es un elemento vital, ¿no? Como bien decía el Beto, los que nunca van a perder la pega van a ser los profesionales ligados al agua, ¿cierto? Entonces, veamos un poquito de ingeniería estructural. Cuando hablamos de ingeniería estructural, estamos hablando de este tipo de infraestructura, ¿cierto? Que nosotros, ¿cómo lo hacemos para estudiarlo acá en la facultad? ¿Sí? Tenemos modelos análogos parecidos a estos que yo les muestro aquí en la pantalla, pero la ingeniería estructural en el fondo lo que busca es entender cómo las estructuras se comportan ante sus solicitaciones diarias, así como también ante sus solicitaciones extremas. En nuestro caso, nuestras solicitaciones extremas son los vientos, los terremotos, ¿cierto? Los vientos, sobre todo para estructuras altas. Ustedes pueden ver ahí qué es lo que pasa cuando usted tiene una estructura y tiene una alta frecuencia, una frecuencia mediana y una frecuencia baja. Si usted tiene una alta frecuencia, ¿cierto? Tiene una longitud de onda baja. Por lo tanto, eso probablemente le va a impactar a las estructuras más bajas. Si usted tiene una frecuencia baja, ¿cierto? Tiene una longitud de onda más alta y por lo tanto eso eventualmente va a afectar más a una estructura de mayor altura. ¿Sí? Por lo tanto, un terremoto de naturaleza subductiva probablemente va a solicitar de manera importante a una estructura alta como por ejemplo el Costanera. Pero quizás una casa pequeña o un edificio pequeño no va a sufrir tanto. ¿Entiendes? Todas esas son cosas que tratamos de entender, tratamos de ponerle número y tratamos de contextualizarlo para que esa estructura nos resulte bien. Pero no solamente ensayar la estructura, no solamente ver cómo la estructura a grandes rasgos se va a comportar, sino que también es entender cómo sus materiales se comportan. ¿Qué es lo que pasa con el hormigón cuando hay un terremoto? ¿Qué es lo que pasa con el acero cuando hay un terremoto? ¿Cierto? ¿Por qué las estructuras de acero son tan importantes? Porque somos un país minero, ¿cierto? Necesitamos infraestructura y necesitamos infraestructura que sea capaz de aguantar los terremotos, y eso independiente de donde estemos, sea en la costa, en la montaña o en el valle. ¿Cierto? Cuando tenemos infraestructura minera, generalmente la infraestructura minera es de acero. ¿Sí? Si bien ustedes no ven muchos edificios de acero, la construcción en acero en Chile aquí es bastante significativa, principalmente orientada a lo que es la industria minera, y tenemos muchas estructuras de acero y necesitamos entender cómo se comportan las conexiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los pernos? ¿Qué es lo que pasa cuando usted tiene un perno en una columna y esa columna está con una conexión
llamémosle especial, ¿cierto? El acero es un material muy maleable, es un material muy bonito, ¿sí? Y les permite entender qué es lo que pasa con un cierto tipo de conexión. ¿Qué es lo que pasa si tenemos una estructura que es muy importante? ¿Qué es lo que pasa si tenemos un hospital? ¿Cierto? Las estructuras tienen diferente importancia dependiendo de qué es lo que pasa en esa infraestructura. Dentro de ese contexto, la infraestructura crítica probablemente de la más sensible son los hospitales. Porque un terremoto puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando usted está siendo sometido a una operación. ¿Cierto? La estructura tiene que aguantar eso, pero no solamente la estructura, sino que lo que está dentro. ¿Cierto? Los equipos, las personas, ¿ya? Es todo, es un sistema. ¿Ya? Y en ese contexto se estudia lo que es la aislación sísmica. Y cómo la aislación sísmica puede tener un efecto en la estructura. Cómo, a pesar de nosotros tener el mismo terremoto y el mismo tipo de estructura, cómo podemos ayudar a esa estructura a que resista mejor, ¿cierto?, los terremotos que frecuentemente nos aquejan. ¿Cierto? Ustedes pueden ir a escalas más grandes. ¿Cierto? Aquí en el laboratorio tenemos un laboratorio a escala, donde no tenemos edificios dentro, pero sí tenemos muros. ¿Sí? Que es el laboratorio Arturo Arias. Y ahí ustedes pueden ver ensayos a gran escala donde se estudian elementos estructurales, conexiones de acero con hormigón, ¿cierto? Pero sí tenemos profesores que trabajan con este tipo de infraestructura de centros de investigación en el extranjero. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver un ensayo, esto es un ensayo. ¿Sí? Esto es un laboratorio que está en Japón, donde se construye un edificio a escala real, ¿cierto? Y se empieza a estudiar cómo a través de este edificio a escala real, ¿cierto?, uno puede estudiar qué es lo que pasa con las conexiones, qué es lo que pasa con los muros, por qué un cierto tipo de conexión, un cierto tipo de diseño es más eficiente por sobre otro cuando queremos tener infraestructura en la cual haya personas, ya sea viviendo o trabajando. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver este video que ustedes pueden ver que ahí está todo instrumentado, ¿no? Está todo instrumentado. Ese edificio está completamente instrumentado. ¿Sí? Tenemos profesores que trabajan con profesores, colegas de este tipo de centros y desarrollan estudios en base a resultados de monitorear una estructura real, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que es, a grandes rasgos, lo que es la ingeniería estructural. La geotécnica es muy amiga de la ingeniería estructural. ¿Por qué? Porque nosotros también nos dedicamos a estructuras, pero son estructuras de suelo. ¿Sí? Son estructuras de suelo, estructuras de arena, estructuras de arcilla, estructuras rocosas, ¿sí?, o combinaciones de ellas. Aquí ustedes pueden ver el fenómeno más catastrófico que se produce durante los terremotos y que se hizo muy evidente durante el terremoto del 2010, que es el fenómeno de licuefacción. El fenómeno de licuefacción es lo que nos permite explicar por qué un edificio se hunde cuando está, ¿cierto?, sufriendo un terremoto en una arena que está saturada, ¿cierto? Y también nos permite explicar por qué una estructura enterrada en un ambiente saturado, arenoso, sale hacia la superficie. Y eso es lo que se observa en la licuefacción. La licuefacción se observa que los edificios, cuando esto ocurre, las estructuras se entierran y todas las estructuras enterradas salen a la superficie. También estudiamos represas. Cuando ustedes ven una represa, ese es un tremendo sistema de ingeniería, es un sistema muy complejo. ¿Y qué es lo que nos interesa estudiar en represas? Nos interesa la estabilidad de la represa, nos interesa estudiar cómo el agua escurre a través de esos cuerpos de suelo que son gigantescos, ¿cierto? Y que nos permiten entender qué es lo que pasa, por ejemplo, en un tranque de relave, qué es lo que pasa en un reservorio. ¿Sí? Este fenómeno que ustedes están observando en la pantalla es lo que ocurre en este minuto en el embalse, por ejemplo, en el embalse El Yeso, en el embalse La Paloma, en el embalse Puclaro, en el embalse Los Aromos, ¿cierto? Existen escurrimientos de agua
atravesando estas tremendas masas de suelo, ¿sí? Y nosotros buscamos entender eso. ¿Por qué? Porque el agua generalmente es un factor de problema. ¿Por qué? Porque el agua escurre, ¿no? El agua escurre, el agua se adapta, el agua fluye. Por lo tanto, cuando tenemos un sistema de retención de agua como una represa, y esto se acumula en grandes cantidades, es un arma potencialmente que puede irse contra la sociedad. Si se rompe una represa, no es solamente que se rompa la represa, sino que esto se va sobre las personas. ¿Ya? Este ya lo vimos, ahí tenemos esto. También podemos estudiar caídas de roca, las estudiamos con computador. Y estudiamos qué es lo que puede pasar en la alta montaña, para tratar de explicar por qué en el Cajón del Maipo hay tanto deslizamiento, por qué se producen los mega deslizamientos en la Patagonia, como estos que ocurrieron en el 2017. ¿Sí? Permiso, voy a conectar un poquito el computador. Ya. ¿Sí? ¿O cómo modelamos un mega deslizamiento en la Patagonia? ¿Sí? Estamos modelando el mega deslizamiento que ocurrió en la Villa Santa María, en la Villa Santa Lucía el año 2017, donde 7 millones de metros cúbicos de tierra cayeron sobre la Villa Santa Lucía y aplastaron la Villa Santa Lucía. Fallecieron 22 personas y la mitad del pueblo quedó bajo tierra. Estamos haciendo un estudio forense sobre ese caso. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con computador. Nos ponemos en nos subimos a un helicóptero y vamos a recorrer en helicóptero la montaña para identificar cómo es que se genera todo esto. Y vamos a buscar datos para poder meternos en nuestros computadores y poder describir qué es lo que pudo haber pasado en la Villa Santa Lucía. ¿Cierto? Entonces, todas esas cosas son las que estudiamos en la ingeniería geotécnica. ¿Sí? Y ahí ustedes están viendo ya algunos videos. Ah, no, este video ya lo vimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen esto. Aquí tienen otro ejemplo de lo que es la licuefacción, pero aplicado a una estructura real. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Este es el aeropuerto de Japón, y lo que está ahí saliendo es agua, pero no es agua producto de que se haya roto una cañería. Esto es agua que se produce por el fenómeno de licuefacción. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua adquiere presiones tan grandes que lo que hace es que convierte la arena en una arena movediza, y el aeropuerto, ¿cierto?, se entierra. ¿Sí? Esto pasó en Niigata en 1964. Una de las fallas más grandes que ocurrió últimamente fue el año 2019, donde una represa se cayó completamente. Y esto pasó por el fenómeno de licuefacción, que es el fenómeno que a mí me gusta estudiar, ¿cierto? Y que tenemos un equipo de trabajo con el cual desarrollamos investigación bastante interesante, ¿sí? Para tratar de entender por qué este tipo de material presenta este tipo de comportamiento y representa esta amenaza. ¿Sí? Aquí estamos pensando en que esto se movilizó por kilómetros, ¿no? Cuando ocurre una falla, no es solamente el elemento el que falla. Cuando ocurre una falla, es la gente la que sale damnificada, es la sociedad la que sufre, ¿cierto? Eso obviamente va a tener un costo económico, ¿sí? Y va a tener un impacto en la calidad de vida de las personas. Ustedes, como profesionales de la ingeniería, independiente de la ingeniería que ustedes ocupen, ustedes van a tener una responsabilidad social con el país, con las personas a las cuales van a estar sirviendo. Es por eso que es tan importante que aprendan muy bien lo que están haciendo, ¿no? Porque después ustedes van a estar previniendo este tipo de desastre, ¿cierto? O sea, aquí pasan varias cosas, ¿no? Cuando uno es profesional de la ingeniería y uno busca evitar un fenómeno, y el fenómeno lamentablemente ocurre igual, las personas terminan afectadas, la sociedad termina afectada, el bolsillo de la sociedad lamentablemente también resulta afectada, pero usted como profesional de la ingeniería también resulta afectado.
usted se puede ir preso, ¿no? Si usted no hace bien su pega, usted se puede ir perfectamente preso. ¿Sí? Y eso es súper importante, y es por eso que es tan importante que aprendan muy bien lo que están estudiando, ¿no? Porque es muy importante con lo que ustedes van a estar tratando, ¿no? Porque ustedes van a estar mejorando el nivel de vida de las personas. ¿Ya? Fíjense qué es lo que pasa cuando se rompe una represa. Esto es lo que pasa agua abajo, ¿cierto? Nosotros ya vimos una represa que se rompe, pero cuando esto llega y llega sobre las personas, llega de esta manera, ¿cierto? Esto pasó en India, pasó este año. Los colegas de la represa, ¿cierto? Los colegas que estaban metidos con este tema, ¿cierto? Están enfrentando a tribunales. ¿Sí? La ingeniería es responsabilidad, y la ingeniería es responsabilidad social. ¿Ya? Fíjense, en este último deslizamiento, una ciudad completa se vino abajo producto de un deslizamiento en Indonesia. ¿Sí? Es para eso lo que estudiamos ingeniería civil, para prevenir esto. Para prevenir esto y para mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí hay una represa, fíjense, una represa chiquitita, ¿cierto? El ingeniero a cargo de esa represa, los ingenieros a cargo de la mantención de esa represa están enfrentando a la justicia. ¿Sí? Porque hay un efecto. ¿Sí? Lo que ustedes hacen es importante, tiene relevancia y afecta la calidad de vida de las personas a las cuales nosotros queremos servir. Cuando hacemos ingeniería en construcción, la ingeniería en construcción últimamente se está preocupando mucho de cómo optimizar los procesos, de cómo mejorar todo esto, ¿cierto? De cómo se va a ver. Y eso a través de tecnología, a través de realidad virtual. Nosotros tenemos una calle, esta calle está impecable, listo, pongamos en el computador cómo se vería esto cuando esté llevándose a cabo el proceso de construcción. ¿Cierto? Cómo adaptar las tecnologías al diario vivir para optimizar lo que son los procesos constructivos. ¿Sí? Eso es lo que ustedes pueden hacer cuando estudian ingeniería en construcción. ¿Sí? Optimizar procesos, optimizar calidad de trabajo, optimizar calidad de la optimización. ¿Sí? Y también en ver cómo va a quedar la infraestructura sin que todavía hayamos puesto un pie en terreno, sino que simplemente modelando y simulando la construcción de la infraestructura que queremos construir a través de tecnologías como la tecnología BIM. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las áreas de estructura y geotecnia? ¿Qué es lo que vemos? Análisis estructural, estático y dinámico. Diseño estructural, albañilería, acero, hormigón. Vulnerabilidad y protección sísmica de estructuras. Análisis experimental. Evaluación del peligro y el riesgo sísmico. Geotecnia regional. Dinámica de suelo e ingeniería sismológica. Para lo que es la ingeniería hidráulica, para qué es lo que hace el Beto con sus colegas. Ahí ustedes pueden ver en primera plana, ahí está el Beto, ¿cierto? A su lado está el profe Pablo, después viene el profe James, que es el vicedecano, está el profe Yarco Niño, está Juvenal, está Caterina Lizama, está Marcelo Olivares, está Ana Lucía Prieto, está el profe Tamburrino. ¿Sí? ¿Y qué es lo que buscan ellos? Optimizar todo lo que es el uso de la infraestructura orientada a trabajar con el agua. Ustedes pueden ver hidráulica de canales y entender por qué se producen, ¿cierto?, algunos fenómenos que ustedes observan en su vida diaria. ¿Sí? Ustedes siempre van a trabajar con el Bernoulli, van a trabajar con hidráulica de canales, ¿cierto?, para entender qué es lo que pasa con modelo hidrológico. Empezar la siguiente. ¿Cierto? También pueden trabajar con aguas subterráneas. Pueden trabajar con aguas subterráneas y entender en terreno cómo es que el agua se mueve bajo el subsuelo. ¿Sí? Y ya con esta última, ustedes también pueden estudiar aluviones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo los aluviones llegan,
¿cierto? Cómo los aluviones llegan a una comunidad una vez que estos se producen. El aluvión es un conjunto de agua con partículas, ¿cierto? Lo que se llama flujo de detritos, ¿sí? Y esto tiene un tremendo efecto. ¿Y qué es lo que hacen en hidráulica? Trabajan con análisis y modelación de procesos hidrológicos, ¿cierto? Procesos de transporte en sistemas acuáticos superficiales, gestión y análisis de sistemas ambientales, flujos multiespecies, calidad del agua y su control, y procesos de flujo y transporte en medios permeables. Ya para ir terminando, la ingeniería civil usa mucha teoría. Los fenómenos que nosotros buscamos evitar son muy complejos, son altamente complejos. Necesitamos estudiarlos a través de lo que es mucha matemática, ¿cierto? El profe Beto, lo que hace, la profe Marcela también. Mucha matemática. Mucha matemática. Matemática teórica, muy dura, muy entretenida, muy bonita. Mucho laboratorio y mucha simulación por computador. Eso es muy importante. ¿Sí? O sea, no, muchas veces se tiene una impresión equivocada respecto a lo que significa la ingeniería estructural o la ingeniería de construcción, que es estar poniendo ladrillo uno encima de otro. Está muy lejos de eso. Eso es lo concreto, eso es lo que se ve. Pero la logística, ¿cierto? La historia detrás de eso es muy entretenida y tiene un respaldo teórico muy robusto. Lo más importante, la ingeniería civil está al servicio de Chile, la sociedad y sus integrantes. La ingeniería civil está al servicio de la seguridad y el bienestar de todos y de todas, para que podamos desarrollarnos, trabajar, transportarnos, descansar y soñar en un ambiente seguro, ¿cierto? Usted merece transportarse bien, merece trabajar en un buen lugar, merece descansar en un buen lugar, necesita desarrollarse las 24 horas del día. Los profesionales de la ingeniería civil estamos al servicio de eso para que ustedes lo puedan hacer. ¿Sí? La ingeniería civil mejora la vida de las personas y está presente en cada una de sus actividades. Y con eso terminamos la charla de hoy. Así que esperamos que les haya gustado y esperamos haberlos motivado un poquito más sobre las curiosidades que ustedes tienen con respecto a lo que hacemos en ingeniería civil. Lo pasamos muy bien. También trabajamos mucho. ¿Sí? También trabajamos mucho. O sea, ustedes son un grupo de estudiantes tremendamente talentosos, pero el talento es solamente la primera puerta de entrada. ¿Sí? El trabajo es, hay que trabajar, es 90% trabajo, 95% trabajo y 5%, 1% talento. ¿Ya? Entonces es por eso que espero que esta charla les haya gustado. Y eso, muchas gracias por su atención, muchas gracias a quienes vinieron, así como también muchas gracias a quienes nos acompañaron virtualmente el día de hoy. Muchas gracias. ¿Habrán preguntas con respecto a esto? Queda un ratito antes que nos echen. Si no hay preguntas, nos vemos prontamente, de todas maneras. ¿En la casa alguna pregunta? No hay. No. No hay preguntas.